Que se vea más claro, vamos a marcarlo aquí, un triángulo que tiene cierto ángulo, ¿no? Entonces se pide calcular la verdadera forma de ese triángulo, podemos abatirlo y ya la vemos, y se pide, por ejemplo, calcular desde un punto, desde el punto P, la perpendicular. Vale. Y se pide calcular también la pendiente de ese triángulo, la pendiente, la distancia entre P y alfa, la verdadera forma del triángulo. Bueno, entonces vamos por partes. La verdadera forma, muy sencillo. Simplemente habrá que abatirlo, ¿no? Entonces lo que hicimos antes con las caras de la figura, que parecía complicadísimo porque había tanta línea que no se entendía nada. Fijaros, la altura es esta, ¿no? Esa es la altura de este vértice. Entonces lo único que habrá que hacer es este giro y se acabó. Vale. Entonces, ¿qué hago? Esta altura lo puedo abatir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces voy a hacer una perpendicular al eje de giro. Fijaros que hago aquí esta dirección y aquí hago esa perpendicular. Entonces hago el abatimiento hacia este lado, hacia el otro, donde más me interese, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues como voy a hacer este giro necesito esta altura, la voy a colocar aquí. Vale, entonces cojo el compás, esta altura, y por ejemplo la coloco aquí. Bueno, pues ahora sé que si hago un giro, lo primero que necesito es hacer desde este punto una perpendicular al eje de giro. Entonces hago desde este punto una perpendicular. Y sé que este punto, en el momento en que hago el abatimiento, este punto va a caer aquí. Vale, de acuerdo. Entonces uno este punto con la altura es esta, la coloco aquí. Y ahora ya sé que este triángulo que voy a marcar, que viene de aquí a aquí, vale, este triángulo es en realidad el que me va a decir el giro donde va a caer el punto batido, ¿vale? Entonces vamos a hacer el giro y viene a parar aquí. Por lo tanto, el triángulo abatido ya sabemos que va a ser este, ¿vale? Y es la verdadera forma de ese triángulo, ¿no? La verdadera forma de ese triángulo vendrá dado por esta línea, por esta otra y por supuesto por esta, que ese es el eje de giro y es invariable, ¿no? Esa es la verdadera forma del triángulo, ¿vale? Vamos a verlo en 3D antes de hacer los otros pasos, ¿no? Bueno, la pendiente. Recordad que la pendiente de una recta, de esta recta, pues es A partido B. Cogemos el segmento vertical, lo dividimos entre el horizontal y se acabó. Entonces aquí, ¿cuál será el vertical y cuál el horizontal? Pues fijaros, es esta. La pendiente de esa recta viene dado por esta línea dividido entre esta. O sea que si a esto le llamamos A y a esto le llamamos B, pues eso será A partido B, ¿vale? Pendiente igual a A partido B. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a ver que es cierto y lo vamos a convertir en 3D, como siempre. Lo desabatimos. Entonces hacemos ese giro. Fijaros que es este plano, este triángulo, ¿vale? Vamos a marcarlo ahí para que se vea, ya que es el triángulo que viene por aquí. Vale. Se ve que es ese, sí. ¿Y qué hicimos para obtenerlo? Pues fijaros, hicimos este giro que tenemos aquí. ¿Veis que hicimos realmente este giro? Pues si os fijáis, el plano este, lo que hicimos es coger la altura del triángulo que me la daba aquí el alzado y hacer este giro. ¿Veis que lo hicimos en el plano? Sí, se ve. Es fundamental entender todo en el espacio, porque si no, no nos va a salir nada. O sea, la clave es entender todo esto.
Entonces, si entendemos que este giro tendría que hacer el abatimiento de ese punto, como estos dos puntos ya están en el eje de giro, pues están ahí. Y por tanto ese es el triángulo, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? O sea que realmente en el abatimiento lo que hay que entender es que esta altura, pues lo que hacemos es coger esta medida y hacer este arco, que es lo que hago aquí, ¿no? Es lo que hago aquí. Desde este punto hago el arco. Tengo que hacerlo en la perpendicular, no lo puedo coger aquí en una línea inclinada, pero si el triángulo viniera hasta aquí, ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el plano vertical que pasa por esta recta me detecta aquí este punto, donde hago ese giro, ¿vale? O sea que hago el giro por aquí. Vale. Con lo cual ya sé que la verdadera forma de ese triángulo que tenemos ahí, pues es esta, ¿vale? Está abatido, esto es abatir y esto es desabatir, ¿vale? Bueno, pues esto se utiliza en geometría continuamente, en esta geometría descriptiva, ¿vale? Lo utilizaremos en todos los sistemas, en cónico, en acotado, en diédrico, axonométrico, caballera, militar, todos. Porque es una forma muy fácil de obtener verdaderas medidas, ¿vale? Fijaros que no es más que un giro, ¿vale? Entonces, ahora podemos saber cómo es el triángulo, qué ángulos tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y por último nos pedía pues la distancia del punto al plano. El punto está aquí. Entonces es hacer, ya sabéis que la distancia es una perpendicular a ese plano, ¿no? Bueno, pues cogemos la línea, una perpendicular. Desde ese punto sería algo como esto, ¿no? A ver, algo así, ¿vale? ¿Se entiende, no? Entonces habrá que hacer una perpendicular, calcular la intersección y poco más, ¿no? Y luego obtener la medida. Entonces tenemos el punto, no tiene por qué coincidir con esta línea, o sea, puede estar en una posición cualquiera. Vale. Entonces marcamos el punto, hacemos la perpendicular y lo mismo aquí. Aquí no sabemos dónde está, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Abatir el punto. Ya que o bien calculamos la traza de ese plano, fijaros, la traza la puedo calcular así, vengo por aquí, ¿vale? Como esto tiene esta altura aquí, entonces sigo esta dirección y como tiene esta altura, entonces al llegar aquí va a tener la misma altura. Entonces eso quiere decir que por este punto va a tener esta altura. Entonces ya sé que la traza es esta. Entonces hago aquí la perpendicular. Esa sería una forma de hacerlo, ¿no? Directamente, si tengo aquí esta altura, la sigo prolongando, corta aquí, y entonces uno este punto con este y ya tengo ahí las dos trazas, ¿vale? Haciendo aquí la perpendicular, ¿vale? Eso quiere decir que ya solo me queda calcular la intersección de esta línea con el plano. ¿De acuerdo? Bueno, también podría abatir el punto aquí y hacer la perpendicular en el abatimiento de ese triángulo que sería esto, ¿no? Y ya tendría la distancia. Voy a hacerlo de las dos formas. Entonces, si cojo esta medida, la voy a poner en azul, por ejemplo, esta altura, la coloco a partir de aquí, paralela a esta línea, viene por aquí, entonces a partir del punto cojo esa distancia con el compás, la coloco aquí, y ahora tengo que hacer una perpendicular, no a esta línea, que va a ser igual también, pero bueno, sino a la de atrás, a la que viene por este punto, ya que estoy cogiendo la pendiente de ese triángulo que es esta a partir de este punto. Entonces desde este punto, si bien es paralela y la perpendicular es igual a una que a otra, la distancia no es la misma. Estoy cogiendo esta línea y por tanto hago la perpendicular y tengo que la distancia es esta, ¿vale? Bueno, eso sería una forma de hacerlo. Pensar que esta inclinación la tengo, ya la he calculado antes con el abatimiento, la perpendicular y esta es la distancia. Y otra forma de hacerlo sería pasar un plano por aquí, como veníamos haciendo, y ese plano corta aquí según esta línea. Entonces ese es el punto de intersección, ¿vale? Entonces ahora simplemente será calcular la distancia de este punto a este. Y eso ya lo hicimos lo hicimos en el ejercicio anterior, distancia entre dos puntos. Tenemos estos dos y tenemos este y este que bajamos aquí. Y lo que hacíamos era coger esta altura, colocarla aquí y unir este punto con este, y esta es la distancia, ¿vale? Colocarla aquí en una perpendicular, ¿vale? Bueno, pues tengo la opción de pasar un plano, ¿vale? O bien de abatir esto. Si el plano me queda fuera,
todavía sería algo complicado, podría hacer un plano auxiliar, lo cual va a complicar las cosas, entonces lo mejor es hacerlo así, abatir esto, abatir la distancia. Fijaros que esta perpendicular, puedo abatir la inclinación hacia aquí, que es la misma que esta, y desde este punto hago la perpendicular, ¿vale?